Y no solo hay novedades en el IPC, sino que también en cuanto a las deudas, porque aumentó el endeudamiento de los chilenos en el último tiempo. Las ayudas fiscales durante la pandemia y los retiros desde los fondos de pensiones por 50.000 millones de dólares fueron utilizados por los chilenos para ponerse al día con sus compromisos financieros, lo que quedó en evidencia tras los registros históricamente bajos de morosidad post-retiros. Pero aún así, debido a la inflación, obviamente, tiene una relación. La verdad es que el endeudamiento ha aumentado incluso. Muchos están teniendo que acceder a la cuota, a la tarjeta de crédito para comprar alimentos. Vamos a conocer más sobre los detalles de la morosidad y también el endeudamiento de los chilenos y vamos a tomar contacto con Benjamín Jordán, abogado y coordinador de la red expertosendeudas.cl. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido, quiero decir, a Chilevisión Noticias. Muy contento de estar nuevamente junto a ustedes, Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros, abogado. Y lo primero, a ver, vamos a hablar del endeudamiento y la morosidad. Primero aclarar, no es lo mismo estar endeudado que tener una mora. Son cosas distintas justamente en la economía. Ya, este es un punto muy importante. Estar moroso es estar atrasado en el pago de las deudas, para decirlo en sencillo que todo el mundo entienda. Ahora, en Chile, ¿cuánta gente está endeudada y además está atrasado en el pago de sus deudas? 4.100.000 personas, un montón de gente. Ahora, muchas veces a nosotros nos consultan y nos consultan personas que no están morosas, pero que están evidentemente sobreendeudadas y que no están morosas porque acuden a los avances en efectivo, a repactaciones, pero igual el dinero no les alcanza. Y evidentemente, si bien de eso no existe una medición, al menos en base a nuestra propia percepción, por lo menos sería un 50% más, de manera que podría existir por lo menos 6 millones de personas sobreendeudadas, morosas y no morosas, lo que habla en relación a la población chilena de que todas las personas lo están viviendo. O sea que en nuestro entorno familiar, local, de amistades, debemos encontrar a muchas personas que están padeciendo, digamos, gran angustia producto de las deudas. Exactamente. En el último tiempo hemos visto una inflación desbordada, lo que sí, en los últimos meses podría tener buenas noticias, pero esta inflación ha influido justamente en eso, ¿no es así? El tema de que aumenten los precios y tener incluso que elegir a veces si tengo que obtener un crédito o utilizar la tarjeta de la casa comercial o la tarjeta del banco para poder comprar alimento en cuotas. ¿Eso también está pasando? Mire, lo hemos hablado otras veces, Pablo, pero acá es importante hacer un punto que es fundamental. En Chile la inflación que se confiesa es una inflación mentirosa. Y yo te voy a decir por qué. La inflación que se confiesa es mentirosa, ¿por qué? Porque cuando medimos la variación del IPC, medimos más de 300 productos, sí, y en estos 300 productos tenemos paquete turístico, pasaje aéreo, suscripción anual a gimnasio, cosas que en realidad al bolsillo de los chilenos que más lo necesitan les importa poco o nada, porque la mediana de sueldo en Chile son 457.000 pesos y en realidad lo que más le afecta a esas personas es la variación en los alimentos y la variación en el combustible. Y eso ha sido lo que más ha subido. Si nosotros midiéramos solamente por esos factores la inflación, estaríamos más cercanos a la medición que ha hecho el Ministerio del Desarrollo Social, que en general ha sido superior al 20%. Entonces tenemos que entender que cuando se mide la inflación, no necesariamente estamos viendo cuál es el real impacto que tiene en la gente común y corriente, digamos, porque esas personas, evidentemente, el alza en los alimentos, el alza brutal que ha tenido el aceite, el alza brutal que han tenido alimentos que son básicos en la economía, es lo que más les afecta y eso no lo mide la variación del IPC, que normalmente es lo que estamos hablando ahora, que varió un 0,5 en noviembre, que se espera que varíe un 0,4 menos en diciembre. Eso no es lo que la gente resiente en el bolsillo y eso es muy importante de señalar. Y lo más gráfico en esto es justamente lo que tú muy bien decías, Pablo, y es que las personas se están endeudando para comer. Esto lo grafica el informe de la Universidad San Sebastián con Equifax, que ha acreditado que la participación de la deuda en el retail subió del 40% al 46%, y eso es realmente abismante, brutal y preocupante. Hay un punto importante y quería consultarle justamente por la fotografía que usted tiene. ¿Dónde está la mayor deuda de los chilenos? Más allá de en qué se está destinando, ¿está en el retail? ¿Está en el banco? Porque ahí influyen obviamente las tasas. ¿Cuánto finalmente tengo que devolverle a esas organizaciones, a esas entidades, cuando yo les pido plata para poder ocuparla en otra cosa? Cuando vamos hilando fino en este punto nos vamos dando cuenta de muchas cosas que son muy relevantes. Primero, obviamente en el monto prestado sigue teniendo predominancia la banca, ya, pero en la participación de la deuda cada vez aumenta más el retail, llegando a un 46%. Pero acá también
hay algo que es fundamental y que lo ha descubierto la Comisión para el Mercado Financiero en su informe de género, y es que no todos tienen igualdad en el acceso a la banca. ¿Por qué? Porque para las mujeres tienen un 14,8 menos por ciento de probabilidades de poder acceder a la banca y por tanto tiene que acceder al retail. Y cuando accedemos uno al retail a través de avance en efectivo u otros mecanismos, evidentemente las tasas de interés son mucho más altas. Entonces, ¿qué nos ha graficado esto? Que la mayoría del endeudamiento, o sea, digamos en monto, la mayoría del endeudamiento está en la banca, que en la participación ha aumentado mucho la participación en el retail al 46% y que el endeudamiento de los hombres es el doble que el de las mujeres porque pueden acceder mucho más a la banca. Sin embargo, hay estudios que han graficado que las principales sostenedoras del hogar en Chile son hoy las mujeres. De manera que este tipo de discriminaciones que ha acreditado la Comisión para el Mercado Financiero, en donde las mujeres acceden a crédito 30% más caro y tienen un 14,8% menos de probabilidades de poder acceder a un crédito en las mismas condiciones que los hombres, es algo fundamental que nos muestra la radiografía de cómo las deudas están constituidas en Chile y por qué para las mujeres es tan difícil poder salir adelante porque la banca no les da la misma oportunidades que a los hombres. Exactamente. ¿Cuántas mujeres también son las dueñas del hogar en nuestro país? Tienen que finalmente llevar a la familia adelante cuando están solas. Y por eso mismo, que además exista esta discriminación, de verdad que habla muy mal de nuestro sistema. Abogado, voy a aquí pedirle un análisis un poco, porque, a ver, en el último tiempo se ha democratizado, podríamos decir, y ahí viene la consulta, si es verdad que se ha democratizado el acceso a la banca con distintas cuentas Vista, por ejemplo, tarjetas de prepago, tenemos distintas marcas, para qué nombrarlas justamente, pero hay muchísimas. Incluso varios bancos han sacado este tipo de cuentas Vista que no requieren ningún análisis financiero. Eso ha ayudado a democratizar la banca y lo otro, ha ayudado a poder acceder a esta deuda dentro del sistema bancario que a veces tiene tasas más fáciles de llevar en el largo tiempo y por ende nos cuesta menos devolver ese monto que le pedimos a los bancos. Convengamos que el auge de estas nuevas cuentas más bien son cuentas vistas, digamos, a veces cuentas que no tienen línea de crédito. Exacto. De manera que básicamente es para que la gente, digamos, tenga su dinero ahí y la banca lo pueda utilizar para prestar ese dinero como intermediario. ¿Y esto por qué? Porque convengamos que con los retiros de los fondos de pensiones se disminuyó de 300.000 millones de dólares de financiamiento a 200.000 millones de dólares, lo que encareció obviamente los créditos hipotecarios, hizo que hubiese menos acceso al dinero y hoy día hemos visto productos que en el pasado estaban ya totalmente abandonados, como por ejemplo las cuentas de ahorro. Hace un tiempo atrás poder acceder a una cuenta de ahorro era algo medianamente difícil. Hoy día hay cuentas de ahorro para niños, productos que evidentemente eran del pasado y que han vuelto al presente por la necesidad que tiene la banca de poder acceder al financiamiento. Pero también se ha mostrado que las personas tienen menos interés por los créditos bancarios. Se ha estimado que en un 55% ha disminuido el interés, también porque de alguna manera las personas ya se dan cuenta de que efectivamente son dineros que están excesivamente caros, y esto evidentemente ha influido el aumento en la tasa política monetaria del Banco Central, y por lo mismo la gente quiere tener acceso al dinero, pero no a cualquier costo. Evidentemente este auge de estas cuentas vistas no cambia el escenario porque efectivamente no nos produce líneas de crédito ni nos dan necesariamente más acceso al financiamiento y mucho menos en mejores condiciones que antes. Exactamente, ahí justamente era la consulta para ver si este mito tal vez de no, estamos democratizando, existía o no ante estos nuevos productos que están saliendo. Abogado, vamos a combinar un poco estos temas del IPC y la morosidad. Se dice por parte de los expertos que el IPC de noviembre y de diciembre sobre todo van a ser mucho más bajos. Los IPC, para que también entendamos, son fotos de lo que fue el mes, no de lo que va a ser o lo que estamos viendo en el momento, es lo que ya pasó. ¿Cómo lo ven ustedes en expertosendeudas.cl también la situación de la morosidad y también del endeudamiento? ¿Se va a mantener? ¿Va a disminuir, creen ustedes? ¿Va a ayudar un poco a, podríamos decir, nivelar la situación también? Así como se nivela el IPC, ¿también se va a nivelar un poco el endeudamiento de los chilenos o no? Convengamos, Pablo, de que los expertos en esta materia han sido un poco condescendientes, han sido blandos en este aspecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la verdad es que ha aumentado la cesantía de un 7,8 a un 8%. La verdad es que en la diferencia entre los sueldos, el aumento de sueldos y la inflación, el Instituto Nacional de Estadística ha dicho de que hay un 2,3% de detrimento en el poder adquisitivo en la medida que la inflación siempre le gana al aumento de los sueldos. Pero, o sea, es decir, estamos en una peor realidad que siempre. Entonces, hoy día, ¿qué pasa con los expertos? Los expertos dicen, mira qué buena noticia que en noviembre solamente aumentó un 0,5% la inflación. Recordemos que en el año 2019 la meta del Banco Central era
3% anual. 3% anual. Es decir, hoy día vamos a superar el 12% y estamos festejando que el peor escenario del 2019, un escenario paupérrimo, hoy día lo estamos superando por 4 veces y los expertos están aplaudiendo. Y eso, a nuestro juicio, es impresentable. ¿Por qué impresentable? Porque la capacidad adquisitiva de las personas no mejora. La gente ve cómo le alcanza menos en el supermercado, cómo la benzina pasó en 2 años de 700 pesos a 1.400 pesos el litro. Y obviamente es un insulto para las personas que efectivamente ven cómo cada vez les alcanza menos, que los expertos estén festejando que la vida se les encarece en un 0,5%. En perspectiva, evidentemente, es menos de lo que se esperaba, sin duda. Pero también hay que entender de que un 0,5%, si lo comparamos con que un 3% anual hubiese sido un fracaso en 2019, no podemos decir que es una victoria en el 2022, porque es un insulto para la gente que ve cómo se le está encareciendo la vida todos los días y los expertos dicen, oye, solamente vamos a aumentar un 12% en el año. Para la gente eso es tremendo. Y si lo comparamos con los datos del Ministerio de Desarrollo Social, que dice que si solamente midiéramos alimentos y combustible, la inflación es muy superior al 20%, sin duda que para las personas es desesperanzador pensar de que los expertos están conformes con las cifras, porque lo que esperan es que se tomen medidas mucho más profundas y que la inflación se le pegue un coto definitivo. Ahora, sí, abogado, nos queda poco tiempo, pero también ahí hay que decirlo, tampoco para que entendamos esto, de que sí, la inflación sería mucho más alta si solo se midieran los elementos básicos, pero tampoco, por ejemplo, sería la solución acceder a un nuevo retiro, por ejemplo, de fondos de pensiones, porque que se está manejando la idea, porque eso ayudaría aún más a la inflación, porque de repente va a existir una inyección de dinero. Es excelente el punto que tú dices, Pablo, excelente, porque en total de ayudas se incorporaron aproximadamente 70.000 millones de dólares. El presupuesto anual del país son aproximadamente 73.000 millones de dólares. Entonces, si metemos, diciéndolo en buen chileno, si metemos billetes a destajo al sistema, obviamente que la inflación va a empeorar. Y acá hay un punto que nadie ha tratado y que es importante decirlo. Hay un concepto que se llama sticky prices, los precios pegajosos. ¿Y esto por qué? Porque más allá de si la demanda es elástica o inelástica, o de la variación que puedan existir en los precios, se ha diagnosticado en economía que cuando los precios suben, en general, claro, luego no vuelven a bajar. En general no vuelven a bajar. Hay algunos que bajan, obviamente. Por ejemplo, los autos usados porque su demanda es inelástica. Pero en general, todo lo que aumentaron los productos, los alimentos, el combustible, es muy difícil que baje en proporción a niveles prepandémicos. Entonces, la inflación que la gente ya sintió no tiene forma de revertirla en su generalidad. Y eso es lo preocupante. Por lo mismo, hay que ser muy responsable en no decir metamos más inyección de dinero a la economía porque ya sabemos cuál es el resultado de esa inyección. Una inflación de sobre el 12% anualizada y llegamos hasta un 14,8% anual, que es una brutalidad. Exactamente. No, si vamos a tener que empezar a hacer malabares para poder sortear este mal momento económico que estamos viviendo. Abogado Benjamín Jordán, gracias por estar con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Siempre es un gusto, Pablo. Que esté muy bien. Buenas noches.